Bueno, y seguimos conociendo grandes artistas que, bueno, la verdad significan mucho para nuestra región, y es un placer poder llevarles a ustedes que están mirando allí en su casa un poco de su música, de su arte, de su trayectoria y de todo lo que están haciendo en este tiempo también. Y hoy tenemos el placer de estar con Mario Suárez, que la verdad le agradecemos muchísimo porque es muy querido en todo el litoral y tenerlo hoy aquí en Entre Ríos de Sol a Sol, la verdad que es un placer enorme. Mario, bienvenido. Bueno, gracias por estar y bueno, vamos a comenzar a charlar. Primero que nos cuentes un poco de tu actualidad, cómo estás en estos tiempos también de tanto parate, cómo están esos proyectos y demás. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Un saludo a todos los televidentes. Es un placer y un honor que me hayan invitado para venir a charlar un poco sobre mi vida artística, también sobre la música de otros artistas en este tiempo de pandemia tan difícil que estamos transitando. Y sí, creo que los escenarios, por supuesto que no hay escenarios para nadie, pero sí tenemos nuestras inquietudes permanentemente. Nuestras inquietudes musicales nunca cesan y siempre estoy componiendo, haciendo audiovisuales. Estamos también trabajando, haciendo videos para otras ciudades, para otras provincias, haciendo también streaming, como se dice, o televisión por internet permanentemente, mostrando nuestras obras. Y bueno, es un momento también de pensar para adentro, ¿no es cierto? De estar en casa con nuestra familia, y también es un momento de pararte y de mirar para adelante y para atrás a ver qué es lo que estoy haciendo, hacia dónde voy artísticamente, y está buenísimo también buscarle la vuelta a este encierro, más que nada, en mi caso, en la composición. Vamos a irnos un poquito más atrás, Mario, ahora, y quiero que me comentes un poco, ¿no? Yendo más a cuándo nace Mario Suárez en el arte, en la música. Contame un poquito qué se escuchaba en tu casa, cómo fue que se dio este amor por la música tradicional. Bueno, yo vengo de una familia musical. Mi padre, más que nada, don Hugo Suárez, que todos conocieron, fue el principal promotor de que a mí me gustara la música. Él tenía un gran gusto por la música, era un gran guitarrista, tocaba el bandoneón, cantaba tango, cantaba muy, muy bien tango. Hay grabaciones caseras que tengo todavía guardado con mucho cariño, con mucho amor, y siempre lo escucho cuando puedo, y era un cantor excepcional. Entonces, yo nací en ese ambiente, crecí cuando mi papá tenía una típica de tango junto a mi padrino Santiago González, a Carlos Ventura, también anduvo por ahí también Ernesto López, Acuña en el contrabajo, bueno, tantos que iban a casa a ensayar, y allí estuve con 1 año, 2 años empezando a gatear y ya tocando los instrumentos y molestando en los ensayos. Era como inevitable donde exactamente, sí. Bueno, después mi papá fue músico de Abelardo Di Mota también mucho tiempo, y creo que era inevitable que la música me pasara por al lado. Me parece que la música me pegó en el pecho, en la sangre, y hasta el día de hoy estoy muy agradecido por eso, porque es lo que amo hacer con todo el corazón. ¿Te acordás de tu primera guitarra? Me acuerdo de mi primera guitarra, me la regaló mi hermano. La primera guitarra me la regala mi hermano Joaquín, que me la trajo de Buenos Aires, me acuerdo, porque mi viejo tenía una, pero era de él, por supuesto, y bueno, mi viejo me la prestaba, pero mía particularmente, fue mi hermano Joaquín, y me duró muchísimo esa guitarra. Anduve por muchos lugares, con muchos escenarios con esa guitarra, cuando no eran guitarras enchufadas, eran guitarras de aire, digamos, micrófonos de aire, ¿sí? Eran criollas netamente. Y me acuerdo que la marca era una antigua Casa Núñez modelo A1, que las antiguas Casa Núñez modelos A1 hoy en día son las básicas de las básicas, de las guitarras que uno compra para estudiar, para comprarle a un hijo, a un sobrino para que vaya a estudiar guitarra. La más barata era.
Y a mí era la guitarra que yo más amaba y con eso acompañé a mi padre en muchísimos lugares, muchísimos escenarios. Así que empezaste a acompañar a tu papá y después, ¿cómo fue ese despegue tuyo? ¿Fue así también siempre solista o tocaste en alguna No, grupo? yo digamos formaba los grupos que formaba mi papá, o sea, empecé a integrar los conjuntos de mi padre y después mi viejo armó conjunto con Francisco Monsalvo de San Salvador y el hermano de Francisco que se llama Guillermo, dos grandes músicos, Guillermo y Francisco. Y después por cuestiones laborales, Guillermo, que era guitarrista, dejó el conjunto y quedó una vacante ahí. Yo tenía 16, 17 años y tocaba, no como Guillermo, tocaba el 5% de lo que tocaba. Estaba recién aprendiendo los primeros acordes, pero me sirvió muchísimo integrar el grupo de Francisco Monsalvo para poder aprender, porque ahí yo también me codeaba con otros artistas en los escenarios, empecé a ver otras tonalidades. Aparte Francisco era profesor nacional de música, entonces al integrar ese conjunto yo empecé a abrir, a expandir un poco más mis conocimientos y empecé a ver otra cosa de la música, empecé a encontrarle el gusto a las cosas más complejas. Bien. Y eso sirvió muchísimo. ¿Tu padre fue como de alguna manera el que estaba ahí detrás siempre, apuntalando, ahí corrigiendo o tenía cierta edad, era más distante? No, mi viejo permanentemente, él me apuntalaba en las cuestiones más que nada sociales. Digo esto porque mi viejo siempre me enseñó a andar entre la gente, a ser puntual, como verás. Sí, lo hemos notado. Me enseñó a ser puntual, a ir con humildad a los lugares, a no creérmela nunca, porque siempre mi viejo me decía, nunca hagas cáscara con lo que sabes, me decía. Porque siempre hay alguien que sabe más que vos. Claro. Siempre en el público, siempre hay alguien en el público que sabe más que vos. Claro. Y te está escuchando y está prestando atención a lo que vos estás haciendo. Hay una anécdota que a mí siempre me gusta contarla. Una vez, estando con Nostalgia Guaraní en el Teatro 3 de Febrero, terminamos nuestra actuación, nosotros contentos porque la gente había un recibimiento espectacular, o sea, fue maravillosa la actuación de Nostalgia Guaraní, una de las últimas, nosotros estábamos bien afianzados con nuestro repertorio. Y por el pasillo de atrás de los camarines se viene aproximando una señora de mucha edad, 80, 85 años, que apenas podía caminar, acompañado por su hija, que la traía del brazo, que quería saludarnos, que quería saludarme particularmente. Entonces se acerca y dice, yo quiero saludar al cantor, dice. Y bueno, yo me acerqué muy, muy feliz porque la señora había caminado mucho y quiso saludarme. Me saluda, me dice, qué hermoso que cantás, me dice, qué lindo que cantás, pero ¿sabés qué pasa? ¿Sabés cuál es el problema que tenés? Te comés las heces, me dice. Lo que menos te esperaba. Lo que menos me esperaba, pero qué maravilloso, porque eso me sirvió a mí para darme cuenta de que yo tenía que mejorar. Y entonces empecé a escuchar a cantores, empecé a escuchar a Octavio Zuna, a Julio Luján, a Roberto Galarza, y de otros géneros también, y me di cuenta de que me faltaba muchísimo por aprender. Y es una manera también de enaltecer nuestro chamamé, de acentuar las palabras donde tienen que ir, de donde hay una coma en el poema, respetar esa coma, el silencio, saber pronunciar si la canción es triste, si la canción es alegre, cómo decirlo. Y empecé a escuchar y me empecé a dar cuenta que me faltaba muchísimo por aprender y aún todavía me falta mucho por aprender. Sigo aprendiendo permanentemente porque la música es inmensa. Mencionaste la palabra chamamé y ahí quiero ir, ¿no? El chamamé en tu vida, ¿cuándo llega? El chamamé llega desde que yo tengo uso de razón. Mi viejo era chamamecero de alma. En mi casa se escuchaba a Abelardo Di Mota y Ernesto Montiel. Es más, yo recuerdo tener 8 años de edad y ponerme un cassette, que un cassette orejano, digamos, no tenía marca, no se sabía de quién era, quiénes estaban en ese cassette, qué músicos eran los que habían grabado ahí. Y yo tenía 8 años, 9 años y ponía ese cassette y lo escuchaba. Y escuchaba esto. Dijiste que volverías, estando en flores los jazmineros, palabras dulces que se ofrecieron y marchitaron junto a la flor.
empecé a escuchar eso y yo decía, qué belleza esa voz tan dulce que voy escuchando. Y después me doy cuenta con los años que el cantor que yo estaba escuchando era Julio Luján. Wow. Pero yo tenía 8 años, 9 años. No, es como que las cosas cuando tienen que llegar, llegan, ¿no? O sea, es así. y yo escuchaba eso y después dejaba correr el cassette y venían otras cosas, venían las 4, a ver, las 3 cruces de Mario Millán Medina, venía Peleador Viejo, venía, no sé, todas las obras de Julio, Haz de Volver. Y ahí uno empieza a afinar y a parar la oreja, como quien dice, y empecé a escuchar, yo escuchaba a Julio Luján cuando tenía 10 años, yo no sé qué chico, qué niño en esta época pone un cassette y escucha Jairo o Mercedes Sosa, o no sé cuántos niños habrá, capaz que era el único cassette que tenía en mi casa, capaz que era, pero había otras cosas, había otros discos, pero mi viejo era de tango y de chamamé, no había otras cosas. Eso llegó a tus manos y ahí... Eso llegó a mis manos y lo llevo permanentemente en mi memoria, porque eso quedó en mí, en mis genes, eso es lo que yo escuché desde chico. Y bueno, y después dije yo, bueno, hay más cantores. Empecé a escuchar a Octavio Zuna, que es mi maestro actualmente, es uno de los cantores que llevo siempre en mi vida, en el escenario, lo tengo presente a Octavio Zuna, en su manera de decir. He viajado mucho con Octavio Zuna, he tenido la posibilidad de ser su amigo, de haber grabado con él, grabar a dúo, son regalos que me ha dado la vida. Y de hacer viajes a Cosquín y él de copiloto, e ir hablando de música, ir hablando de pronunciaciones, de cómo decir, y me maravillaba la capacidad que tenía Octavio de la manera de decir las cosas. Por ejemplo, los ejemplos que yo siempre digo, me dice él, trata de ponerle la acentuación donde va el acento de la palabra. Por más que no te calce la métrica, la acentuación tiene que ir. Y entonces me decía, por ejemplo, qué sé yo, por decirte, Camino del Arenal de Mario Millán Medina, el estribillo dice, cuántas veces me esperaba sentada, bien empolvada. Entonces, me da como un detalle. Entonces Octavio me decía, decía así, mira, cuántas veces me esperaba sentada, bien empolvada. Y es otra manera de decirlo al chamamé. Cambia, se siente diferente. Sí. Claro, pero lo que pasa es que es el estilo de Octavio de decirlo. Yo no quiero decir con esto que como lo cantaba Mario Millán Medina, que era el creador de la obra, estaba mal. Mario Millán Medina lo cantaba así. Cuántas veces me esperaba sentada, bien empolvada, porque él era nacido en Goya, en el medio de los arenales, era de la zona rural de Goya, era obvio que iba a cantar de esa manera. Y está perfecto, era su idiosincrasia, su modo de ser. Entonces, Mario Millán Medina por un lado, Octavio Zuna, el decir del chamamé por otro. Y eso hay un abanico de forma de interpretar nuestra música maravilloso. Mario, quisiéramos escucharte un poco porque la verdad nos quedamos ahí con ganas de seguir haciendo sonar esa guitarra, así que bueno, ¿qué nos has traído? Me gustaría más que nada cantarles algo nuevo. Bueno. Les voy a cantar una canción que compusimos con Gustavo Machado, un chamamé canción, que va a salir en el nuevo disco. Qué bueno. Que se dice el nuevo disco, pero ya es todo virtual, ¿viste? Todo Spotify, sí. Todas las plataformas digitales que hay son muchas y bueno, voy a cantarles una canción que hicimos con Gustavo Machado hace unos años y que lleva por título Romance de la Creciente. El sauce costero, señor del paisaje, se inclinó hacia el río y en bandadas negras se le fue la tarde del sueño perdido. Ranchadita islera, cebadura triste, hornero vacío y un amor que acaso allá en otro cielo ha encontrado nido. Canoa que supo de tantas crecidas y ceibos floridos, encalló en la arena su rojo naufragio, corazón herido. Adentrado en sombras lo encontró la noche y en los espinillos
Zorza el estrellero le cantó a un lucero su cantar antiguo. Temporal que trajo la angustia llovida del amor pasado, como correntada que ha dejado el pecho por siempre anegado. El junco no pudo detener el agua que tapó el camino, y murió quién sabe si ahogado de penas o si fue el destino. Aquel sauce añoso señor de otros tiempos se entregó vencido. Ya no está en la costa la ranchada islera, ni aquel hornerito. Las bandadas pasan por la tarde sola rumbo al infinito, y en su marejada el amor es vida que se lleva al río. Se apagó al rescoldo de una madrugada su tosco pabilo. El cielo nocturno le arrancó a la luna astillas de frío. Dicen que el remanso se ha llevado lejos los ojos dormidos, pues no pudo nunca soltar las amarras y anclarse al olvido. Temporal que trajo la angustia llovida del amor pasado, como correntada que ha dejado el pecho por siempre anegado. El junco no pudo detener el agua que tapó el camino, y murió quién sabe si ahogado de penas o si fue el destino.